frente al inicio de una nueva legislatura y ya a mitad de su gobierno, el presidente López Obrador dijo ayer que las reformas constitucionales más importantes para su plan de gobierno ya se hicieron, pero que enviará otras 3 iniciativas al Congreso. Una para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, otra para adelgazar al Instituto Nacional Electoral, aunque no dijo cómo, y la tercera para que la Guardia Nacional sea un brazo más del Ejército. Veamos en contexto. Este martes, el presidente López Obrador informó que presentará 3 reformas constitucionales en los próximos 2 años, una en materia eléctrica, otra electoral y la última para que la Guardia Nacional sea un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La primera buscará fortalecer la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que al menos el 54% del mercado eléctrico le corresponda. El presidente dijo que pese a que la CFE tiene capacidad de generación eléctrica, las empresas privadas tienen prioridad debido a la reforma aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, afectando a la población consumidora que paga más que las grandes corporaciones. La segunda propuesta de reforma la presentará en 2022 y será en materia electoral. Dijo que planteará desaparecer los asientos plurinominales del Congreso, es decir, aquellos asignados de manera proporcional según los votos obtenidos por los partidos políticos, y además que el INE esté integrado por consejeros que, según dijo, sean ciudadanos honestos y demócratas, porque durante mucho tiempo se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados. Como en otras ocasiones, dijo que las elecciones en México son muy caras, pues se destinan 20,000 millones de pesos para actores electorales como partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La tercera reforma constitucional la presentará en 2023 para que la Guardia Nacional forme parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa, con lo que dijo se evitaría que sea incorporada a otra dependencia y se eche a perder. Punto y contrapunto. Bueno, pues ya empezamos a hablar de este tema, pero antes de eso, querido Alfredo, te interrumpí. No sé si te querías terminar algo del punto pasado sobre la línea 12. Sí, que a mí me gustaría pensar un país sin pactos de impunidad, sin políticos de un grupo llegando al poder y cubriéndose a los que estuvieron atrás. Y por supuesto que me llamaba muchísimo, me indigna mucho el caso de Florencia Serranía, porque es absurdo el argumento de no la separamos para colaborar con las investigaciones. No, se separa y colabora con las investigaciones. Que hoy no aparezca, ahí hay uno de los muchos pactos de impunidad que se están sobreponiendo unos a otros, creo que en nuestra cara, y creo que por una intencionalidad política que no necesariamente viene de la oposición, sino de los propios delfines del presidente en este caso. Bueno, ahora que estamos contigo, ¿qué opinas sobre las iniciativas que plantea el Ejecutivo, que bien a la oposición no le da la mayoría para oponerse significativamente, pero también una reforma constitucional y reformas así implican más de los diputados que tiene Morena y sus aliados en este momento? Pues más bien, si las cosas se mantuvieran en una visión de blanco y negro y en lo que vimos durante todas las campañas, sencillamente no le alcanza al presidente para hacer reformas constitucionales, ¿no? Por eso los guiños al PRI, por eso los guiños a poder hacer negociaciones y acuerdos con otros partidos. Y pues la verdad es que navegamos en un mar de dichos que al final se van transformando en muchísimas cosas. Recordemos que el presidente empezó y sus funcionarios en la transición hicieron promesas incluso con sociedad civil. Yo se lo escuché a Alfonso Durazo frente a frente, que no iban a haber reformas constitucionales los primeros 3 años de gobierno. O sea, más en esta idea de vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos, empezar la transformación desde ahí y luego veremos qué es lo que falta. Hoy ya son 55 artículos reformados al 28 de mayo de este año de la Constitución, 55 reformas constitucionales que se han hecho, y quedan acá 3 ejes, creo, muy importantes de lo que fueron todavía lo que fue todavía el discurso político de López Obrador en las campañas, ¿no? Lo de la industria eléctrica, derivado de lo de la ley, que venía también de lo del decreto NALE, que por inconstitucional, precisamente el presidente empezó a alimentar esta idea de vamos hacia la reforma constitucional, tiene absolutamente todo su derecho para presentarla. En materia electoral, lo del INE, tendríamos que ver cuál es la propuesta de adelgazamiento. Hay que decir de paso que no nada más se puede estar hablando de dinero y de un uso indebido de recursos o de abuso de los recursos, cuando, por ejemplo, veamos lo que está pasando con la consulta popular para
lo cual no se dio ni un solo centavo y solo se van a instalar algo así como una tercera parte de lo que vimos apenas el 6 de junio. Entonces, pues ni todo es el dinero, ni todo es operatividad, y los costos de la democracia hay que cuidarlos mucho. Y pues me quedo ahí porque la de la Guardia Nacional la vamos a hablar en el siguiente bloque, pero ahí sí definitivamente es mucho más que una reforma constitucional, es la destrucción del orden constitucional. Ahora, Pili, parece que no son necesarios los guiños del presidente hacia otros partidos, siendo que reformas interesantes y muy importantes, por ejemplo, la Guardia Nacional, se pasaron con los votos pues, del Partido Acción Nacional, entre otras, y que parece que se han resistido más en el discurso que en el Congreso mismo. No sabemos si esta pues, podrá ser lo mismo que pasó en el periodo legislativo anterior. ¿Tú qué opinas? Mira, sobre estas reformas yo ya no sé qué pensar cada vez que el presidente anuncia alguna iniciativa. No sé si realmente se trata de impulsar una política de gobierno o simplemente son temas como para distraernos de los verdaderos problemas del país. Las 3 iniciativas anunciadas por el presidente casualmente se refieren a asuntos en los que el gobierno ha tenido un rotundo fracaso. La reforma eléctrica, la electoral y la Guardia Nacional. Y da la impresión que el presidente cree que cambiando la Constitución va a cambiar los resultados por arte de magia. Esa es una falacia que es producto más de las creencias del presidente y de sus ataduras ideológicas que de un proceso de análisis científico y serio. Sobre la reforma eléctrica, es evidente el declive que está teniendo la Comisión Federal de Electricidad en el suministro de energía. Los apagones son cada vez más frecuentes, su servicio se deteriora cada día más, solo basta con acudir a los cajeros para pagar un recibo y se darán cuenta que cada vez son más cajeros que están fuera de servicio, las instalaciones lucen sucias, deterioradas, algo no está bien manejado ahí dentro. La realidad es que CFE produce energía más cara y eso dificulta competir contra los privados que la producen más barata. Pero el presidente ha dogmatizado el tema y no lo sacamos de ahí. Sobre la reforma electoral, por otro lado, parece responder más a los deseos de control que quiere tener el presidente sobre el INE, más que mejorar su funcionamiento. Y claro, usa hábilmente el tema del costo que tienen las elecciones en México para desacreditar el buen trabajo de esa institución. Si realmente fuera el costo lo que le preocupa, yo me preguntaría por qué no le preocupó cancelar la obra del aeropuerto, que equivale al presupuesto de 15 años del INE, o a las pérdidas de Pemex y CFE, que en los últimos 2 años ha perdido el equivalente a 50 años del presupuesto del INE, ¿no? Bueno, hay que ser claros, yo creo que ahorita estas reformas constitucionales tendrían que discutirse muchísimo en el Congreso. El presidente López Obrador lo único que le interesa es tener un INE controlado y por él. Y finalmente lo de la Guardia Nacional creo que es el signo claro del fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno, que ofreció desde el primer día que veíamos resultados y que en la realidad solo han empeorado las cosas y la inseguridad para los mexicanos. Pero pues de este tema ya habrá espacio en la siguiente intervención para profundizar en él. Sí, Pili, entonces tú propondrías un regreso a la estrategia anterior, a la de Felipe Calderón, para combatir el crimen organizado. Mira, es la misma, o sea, realmente Felipe Calderón lo que hace es utilizar a los militares para combatir a los delincuentes. El problema aquí es que la Guardia Nacional no está combatiendo a los delincuentes. Ese es el problema y eso es el análisis de fondo que se le tiene que dar a esta militarización que quiere pues proponer el presidente de alguna manera, ¿no? Eder, siento que de pronto puede parecer que dentro de los argumentos de la oposición legislativamente estén en contra de cosas que incluso históricamente, de las que históricamente han estado a favor simplemente porque las ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo, y creo que a la hora de la votación pues terminan doblando las manos en ese sentido. Sin embargo, que afuera se construye un discurso distinto. El caso yo creo es el de la Guardia Nacional y veremos qué pasa respecto a la reforma energética. Creo que lo del INE tendrá que ser otra cosa, pero ¿tú qué opinas acerca de pues, los balances que tendrá que haber en el Congreso?
Sí, de la Guardia Nacional yo me espero al siguiente segmento. Lo que me llama la atención sí es que en realidad los argumentos del panismo son un mundo paralelo, absolutamente. Están viendo una realidad que es la que les gustaría ver para poder capitalizar y que no es la que está en la vida real, ¿no? La que vivimos en la cotidianidad. Creo que va a haber una fortísima oposición a la iniciativa de la reforma eléctrica, porque ahí está el negocio de los neoliberales, ahí no por nada ha habido tantos amparos para proteger a las empresas multinacionales, sobre todo estadounidenses, para que sigan lucrando con estos contratos ventajosos que sangran profundamente a CFE, y esos amparos son promovidos por bufetes de abogados mexicanos, también son protegidos por jueces que en un día resuelven, o en menos de un día, y por supuesto por todo el PRIAN-RD que tienen ventajas. Ellos, recordemos que para aprobar la reforma energética tuvieron que darles bastantes millones de pesos de Odebrecht para que pudieran votar a favor de esta reforma. Por supuesto que va a ser inconstitucional las iniciativas secundarias que mete ahora Morena para tratar de rescatar al sector energético, porque esa reforma constitucional de la reforma energética fue planeada para darle ventaja a las empresas multinacionales extranjeras, para sangrar a CFE simplemente con este asunto de la producción de energía de las empresas extranjeras. Hay que decir que se ahorran el pago de la infraestructura, que es de CFE, se ahorran el mantenimiento, se ahorran el almacenamiento de la energía que producen. Además, con el tema de las sociedades que crearon, le venden más barata la energía eléctrica a empresas como los Oxxos, por ejemplo. Ahí es un desfalco a el erario público. Por supuesto que mantener a CFE en estas condiciones es muy difícil, porque lo están sangrando, y me callo. Muchas gracias, perdón, porque se nos acaba el tiempo. Dolores, ¿tú qué opinas de esto, de que estamos en la segunda parte ya del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, es momento de meterle turbo, como dicen, a las iniciativas que faltan? López Obrador creo que tiene un proyecto muy claro y lo ha dejado entrever durante todo este tiempo. Yo estoy muy de acuerdo con, sobre todo, estas cuestiones, estos cambios que quiere hacer en el INE, porque recordemos que el INE solamente en este proceso electoral que acabamos de tener se gastó aproximadamente 7,895 millones de pesos entre la organización y el proceso electoral reciente que acabamos de tener. Y recordemos que casi el 56% del presupuesto del INE se destina obviamente a los partidos políticos y otra parte se destina al proceso de organización electoral. Evidentemente estoy de acuerdo en ayudar y colaborar con la ciudadanía en los procesos de construcción electoral, que son súper importantes, pero algo muy, muy, muy preciso es dejar que el INE otorgue tantísimo presupuesto a los partidos políticos, y por supuesto está la parte de las prerrogativas que ya reciben. Entonces me parece que es una propuesta acertada de Andrés Manuel López Obrador. Creo que va a ser polémica. Evidentemente el PRIAN no va a estar de acuerdo en la mayoría de las propuestas que trae el presidente, por una razón muy clara, porque son la oposición, tienen que jugar ese personaje, tienen que jugar ese papel, pero aquí desafortunadamente debemos dejar, como diría a veces Lecona, la politiquería de lado y ver, poner al centro a la ciudadanía, a la sociedad. Entonces, si estamos en un momento donde hay falta de presupuesto, donde se necesitan hacer ciertos ajustes, pues lo lamento por el PRIAN y lo lamento por Va por México, ¿no? Sí, Pili, habías levantado la mano, tenemos así 30 segundos. Nada más un contrapunto para Dolores. Muchas cosas de las que hoy le cuestan al INE y de las cuales se queja el presidente fueron cosas que el presidente exigió al INE cuando fue oposición. Auditores de los gastos de fiscalización de recursos, atención a denuncias por violaciones de la ley, monitoreo de actividades de campaña, todas las atribuciones que le generan gastos al INE. Pero las prerrogativas que le da el INE a Morena, esas no le incomodan.
Morena tuvo 2,000 millones de prerrogativas, entonces si el presidente quiere congruencia, pues que las regrese. Y bueno, y ya nada más para un resumen de los tres, la Guardia Nacional debe ser con una corporación civil. En energía eléctrica México necesita competencia y energías limpias, y en reforma electoral no se puede permitir que se vulnere la pluralidad política ni las instituciones. Ya, gracias. Bueno, pues vamos a seguir hablando de eso, todavía tenemos un bloque más. Vamos a una pausa. El presidente López Obrador buscará que la Guardia Nacional se integre formalmente ante la estructura de la Sedena. ¿Es el sentil de un proceso de militarización o es la única vía para salvaguardar a este cuerpo de seguridad? Regresamos con ello a punto y contrapunto.